Bueno, continuamos con esta serie de entrevistas y hoy nos va a tocar el turno de hablar de Easy Booster, realmente este fitoplancton marino que es tan beneficioso para nuestros acuarios, pero conozcamos un poquito más en esta entrevista con Joan. Bueno, Joan, continuamos con esta serie de entrevistas y Muy bien. muchísimas gracias por tu tiempo. Y, Nada, es un placer. bueno, hoy nos toca hablar de el Oh, famosísimo Easy Easy Booster. Booster. Bueno, este es un fitoplancton, ¿no? Digamos como para los oyentes o las personas que nos siguen, ¿me podrías explicar, qué es y cómo funciona dentro del acuario? Sí. Bueno, pues Easy Booster, como bien decías, es una de nuestras estrellas y no es más que una mezcla de cuatro diferentes tipos de microalgas que forman parte del fitoplancton que se encuentra en el mar. Son cuatro microalgas que nosotros las hemos seleccionado por el perfil nutricional de cada una y lo que aportan. Se compone de cuatro especies distintas. Una de ellas es Nannochloropsis. La Nannochloropsis está en la formulación porque es una microalga que tiene un perfil nutricional bastante completo, pero que tiene un inconveniente, y es que la corteza que la envuelve es muy dura y solamente algunos tipos de organismos del acuario son capaces de romperla. Pero se pone precisamente para eso, porque esos detritívoros, sobre todo que tenemos en el acuario, puedan capturarla, romperla, y produce como efecto secundario una producción de determinadas enzimas que son muy importantes en el ecosistema. Esa, digamos, sería la microalga base, que sirve pues para para un tipo de organismo muy específico, y después hay tres microalgas más. Una es Tetraselmis. La Tetraselmis es una alga que es absolutamente al contrario que Nannochloropsis, tiene una corteza muy blanda, un perfil nutricional también muy interesante por el efecto antioxidante. Sabéis que los acuarios están sometidos a una oxidación intensísima, no solamente por la iluminación que reciben, sino además por la cantidad de oxígeno que inyectan los skimmers en el acuario. Entonces, Tetraselmis es una microalga que tiene un poder antioxidante altísimo y además es muy fácil de digerir por todos los invertebrados, moluscos, en fin, la mayoría de los organismos que está en el acuario. También hay otra microalga que se llama Isocrisis. La Isocrisis es una alga que tiene un perfil nutricional con un contenido muy alto en DHA. Es un tipo de ácido graso imprescindible para la vida marina. Solamente algunas microalgas son capaces de sintetizar DHA. Y también contiene Phaeodactylum. Phaeodactylum es un tipo de microalga con un perfil muy alto en betacaroteno que facilita de una manera muy intensa el que el sistema inmunológico de los animales que están en el acuario, estamos hablando sobre todo de invertebrados, tengan un sistema inmunitario bien desarrollado y potente. Activa los genes que están involucrados en los sistemas inmunes de los invertebrados, y de ahí la importancia. Es decir, al final son cuatro microalgas que están seleccionadas cada una por la función que tiene. Y poco más. Está preparado, está presentado en una formulación que permite la dosificación automatizada, por lo que decíamos anteriormente
de la importancia que tiene la regularidad en la administración de alimento en el acuario para que las poblaciones sean estables y no se produzcan excedentes de nutrientes, que es el principal problema que tiene un acuario. Entonces la dosificación es muy sencilla porque se puede automatizar y poca cosa más, no tiene más. No necesita refrigeración, que la mayoría, no la mayoría, sino todos los otros productos que existen hoy día en el mercado de la acuariofilia necesitan refrigeración si son microalgas naturales y si no necesitan refrigeración, pues hasta donde llega mi información no son microalgas, son otras cosas, pero no son microalgas. Y esa es el fitoplancton, pues bueno, el Easy Booster es eso, no es más que fitoplancton preservado de una forma que hace que no haga falta refrigeración. Ok. Y digamos, ¿cómo funciona, digamos, en el acuario? Digamos, ¿qué hace, digamos, para entender de alguien que pues, no sabe mucho de este tema, ¿no? Sí. Hay que entender al acuario como si fuese una comunidad, un pueblo, ¿de acuerdo? Entonces, ese pueblo es el acuario y dentro del pueblo tiene que haber una serie de elementos que se ocupen, o sea, no solamente de gente que vive y ya está, sino que además tiene que haber pues todo un ejército de gente que se dedique pues a dar servicio de limpieza, dar servicio de suministro de alimento, y esto es lo que es, digamos, en la base de todo este pueblo que estamos hablando, que es un acuario, pues este ejército de gente que estamos diciendo que tiene que mantener en buen estado el pueblo es el que se va a nutrir del fitoplancton. No tiene más que eso, es decir, es empezar a mantener un ecosistema equilibrado dentro del acuario. La base de toda la red trófica marina es el fitoplancton. Igual que en la sabana africana, pues la base de todo el ecosistema es la hierba. Sin la hierba no hay cebras, sin las cebras no hay leones, sin los leones pues no hay selección o no se puede seleccionar a los animales que están enfermos para que los leones se los coman. Es decir, toda la comunidad al final termina dependiendo de la parte vegetal. En la sabana africana es la hierba y en el mar es el fitoplancton. A partir de ahí pues se inicia toda la red trófica. Lo que hace en el acuario el fitoplancton es eso, alimenta directamente a algunos invertebrados como pueden ser los corales, también alimenta de una forma sino muy completa a los moluscos como pueden ser las tridagnas, a filtradores, pero sobre todo mantiene una población muy alta de tritívoros como pueden ser los copépodos, otros que se alimentan de zooplancton que se alimenta directamente del fitoplancton, como pueden ser pues, determinados tipos de rotíferos. En fin, lo que tengamos dentro de nuestro acuario que sea vegetariano se va a mantener básicamente vegetariano, digamos, siempre hablando de zooplancton, no estamos hablando de peces directamente. Se van a alimentar perfectamente con Easy Booster y bueno, de ahí se ve que en un tiempo, cuando se empieza a utilizar fitoplancton y Easy Booster, pues en un tiempo pues no muy largo, en unos 3-6 meses, los cambios son radicales, tanto en la salud de los animales como en el brillo, como en la vida que se observa en todo el acuario. Empiezan a surgir pues plumeritos, empiezas a ver cosas que corren por el acuario por la noche, que tanto nos gusta ver a los acuaristas con la linterna y la cerveza al lado. En fin, todas estas cosas que nosotros hacemos, ¿no? Pues eso es lo que te va a permitir el fitoplancton, que veas más allá de lo que se ve simplemente pues, en una urna de solo exposición. Conviertes a tu acuario en algo vivo, no en algo donde hay que ir cambiando cada 2 por 3 los corales porque se te mueren y no sabes por qué. Ok.
Bueno, entonces, bueno, me parece interesante porque es como que y eso nos pasa mucho a los acuaristas, ¿no? Que muchas veces no vemos lo que está pasando, ¿no? O sea, le estamos poniendo aquí la poción mágica, pero no estoy viendo realmente lo que va a pasar, ¿no? Entonces, digamos, en resumen, si yo como acuarista, ¿por qué le tengo que poner Easy Booster a mi acuario? Bueno, es lo que te estaba contando hace muy poco. Si no entiendes el acuario como un conjunto de organismos vivos que interactúan entre ellos y que necesitan alimentarse desde la base, pues el problema que tienes es que tu acuario, a ver si te lo sé decir más sencillo. Imagina que tienes tienes una jaula enorme con águilas, ¿vale? Ok. A esas águilas tú les das de comer conejos, ¿de acuerdo? Perfecto. Sí. Y tienes que estar poniéndole conejos continuamente, porque esos conejos no tienen nada que comer, se mueren, no alimentan a las águilas y las águilas se mueren. Y al final la comparación sería: nuestros peces y corales son como las águilas, los conejos son los organismos de los que se alimentan ellos, pero estos organismos deben poder alimentarse de algo. Entonces tienes dos opciones: o le estás metiendo conejos continuamente, o tienes hierba y vegetales en esa jaula para que los conejos coman y las águilas se puedan comer a los conejos. Con los restos de los conejos muertos y lo que las águilas dejan, también alimentas a la hierba y cierras un ciclo, cierras el ciclo de los nutrientes dentro de esa jaula. En el acuario le pasa exactamente igual, solo que en el acuario hay un elemento que quita muchos nutrientes y que hay que volver a facilitarlos. Ese elemento es el skimmer, son los sistemas de filtración que muchas veces se utilizan, que retiran esos nutrientes. Es así de sencillo. Sí, tenemos que intentar que nuestra jaula de águilas sea lo más autosuficiente posible, y en lugar de meter conejos con todo el problema que tienen los conejos, metamos hierba, que es mucho más sencillo. Esa sería un poquito la idea, un poco romántica, de un acuario que funcionaría solo, pero eso no existe en acuariofilia. Tenemos muchos elementos que interactúan y eso no es así. Entonces lo único que podemos hacer es aportar esa parte de hierba que sabemos, esa parte vegetal, que es el inicio de todo este ciclo de vida, pues que permita realmente que eso sea así, ¿no? Y en acuariofilia hay una cosa muy importante, ¿eh? Hay que tener paciencia y saber por qué se hacen las cosas. Es decir, no vas a agarrar de pronto un bote de estos de Easy Booster, le vas a meter dos golpes de fitoplancton y tu acuario va a aparecer un acuario de exposición al cabo de 5 minutos. Eso no es así. El que venda un producto diciendo que eso es así, está engañando al consumidor. Es decir, sí, eso es algo que me llamó muchísimo la atención cuando nos estabas hablando y dijiste que se iban a ver dentro de 3 a 6 meses y ibas a empezar a ver los cambios. Y regularmente estamos acostumbrados a escuchar de pociones mágicas, ¿no? Que bueno, le vas a poner esto y con esto vas a ver en 2 semanas, ¿verdad? O en cierto tiempo tú vas a empezar a ver los cambios y hay muchos acuaristas desesperados que quieren ver resultados rápidos, ¿no? Sí. Y entiendo que este no es el caso y creo que es importante mencionarlo, ¿no? Claro. Mira, quien te diga que tomándote un batido por la mañana vas a pasar de tener una panza grande a ponerte esbelto y no sé, atlético, esbelto y todo guapo
en una semana pues te está engañando. Sabes que eso requiere de una constancia, de un tiempo, porque los organismos ni mejoran ni empeoran de manera radical. Es decir, el deterioro de un acuario no se produce de manera inmediata. Muchas veces estamos viendo un acuario que está, pues bueno, más o menos aceptable, pero que en un momento dado empieza a, bueno, pues a mostrar signos preocupantes, ¿no? Bueno, ese deterioro no ha empezado el primer día que lo has visto. Cuando lo ves, ya lleva una trayectoria de problemas. Igual que las mejoras tampoco son nunca inmediatas. Hay una salvedad. Lo que va a peor se suele manifestar antes, con más rapidez que las mejoras. Eso es cierto. Pero bueno, hay que tener un poco de paciencia y saber qué es lo que se hace. ¿Por qué se hace al menos? Si sabes por qué se hace, sabiendo por qué se hace, es más fácil tener paciencia. Saber por qué. Bueno, entonces, para irte, te voy a parafrasear y para ver si entendí, bueno, si entendí bien, y tal vez para hacerlo más fácil para todos los acuaristas ir entendiendo el beneficio de Easy Booster, ¿no? O sea, entendemos que Easy Booster es fitoplancton, que lo que nos va a ayudar es a alimentar a la base del acuario, que es la base que al final de cuentas no estamos viendo, y esa base es lo que va a alimentar a nuestros, digamos, va a alimentar a nuestros corales, a filtradores, digamos, a otros habitantes, digamos, que cuando tú me mencionabas mucho el tema de invertebrados dentro del acuario. Entonces, ¿es eso correcto? Sí, es así. El fitoplancton siempre lo que va a hacer es proveer de un equilibrio de base. Después nos van a hacer falta más productos para que ese equilibrio se mantenga. Es decir, volviendo al concepto aquel que hablábamos de la sabana, las cebras y los leones, nosotros no podemos pretender que en las dimensiones de un campo de fútbol se pueda producir la suficiente hierba como para que alimenten las suficientes cebras, para que alimenten a los suficientes leones. Pero sí es necesario que ese entorno en el que están sea un entorno sano, donde hayan detritívoros, donde haya una serie de animales que son tanto o más importantes que lo que nosotros queremos mantener. Es decir, nuestro objetivo es hacer un display donde veamos corales muy bonitos y peces muy bonitos. Pero hay todo un trabajo de base ahí. Hay un trabajo biológico, bacteriano, de detritívoros, de filtradores, que están trabajando desde ahí para que todo ese ecosistema sea lo más eficiente y equilibrado posible. Por eso el fitoplancton es imprescindible utilizarlo, porque si no, no vas a poder mantener ese estado de salud que necesita ese ecosistema, y después hay que hacerle otros complementos, evidentemente. Si en ese acuario además queremos mantener, aparte de toda esta colonia de animales, queremos mantener peces, pues tendremos que darle de comer a los peces. Es decir, cada cosa necesita su propio alimento, pero la base tiene que ser una base equilibrada, sana y sólida, porque si no, no hay capacidad de gestión de los nutrientes que va a generar el resto de alimentación que necesitan los otros habitantes del acuario, sobre todo corales, pero sobre todo peces y crustáceos. Eso va a generar toda una serie de subproductos que necesitan ser reciclados dentro del acuario. Y eso es lo que va a poder facilitar que nuestro ejército de detritívoros, de barrenderos, en definitiva, la gente que limpia, la gente que mantiene las cloacas despejadas sin que hayan obstrucciones,
es lo que nosotros estamos cuidando con el fitoplancton, porque si no, por más que ese pueblo del que hablábamos tenga supermercados perfectos, buenísimos, llenos de alimentos, si no hay una red de gente que limpia, de gente que mantiene todas las instalaciones biológicas de ese pueblo en perfecto estado, por más que los supermercados estén bien abastecidos, la población no va a estar sana. No sé si explico bien este concepto de la base. Súper bien. Y las últimas 2 preguntas, ya para no extendernos más. ¿Algún efecto adverso al editarlo? ¿Me puede subir nutrientes? ¿Y cuál sería la mejor hora para que yo lo edite? Bueno, cualquier alimento que nosotros introduzcamos en el acuario, si lo hacemos en demasía, sea lo que sea, nos va a generar un aumento de nutrientes. En definitiva, estamos metiendo nutrientes porque queremos nutrir a los animales. Entonces, es evidente que si metemos más cantidad de lo que estos animales pueden consumir, pues vamos a subir los nutrientes. Por eso, si os fijáis alguna vez al mirar el envase de Easy Booster, veréis que se empieza con una dosificación determinada. Se empieza con el 25% de la dosis que después vamos a estar utilizando todos los días según los litros que tenga nuestro acuario. Esto es muy importante, por lo que estábamos diciendo. Hay que empezar a formar a todo ese ejército de limpiadores, de desatascadores, de toda esa gente que se va a ocupar de la base de la limpieza de ese pueblo que es el acuario. Si nosotros tenemos que adicionar a nuestro acuario cada día, pues no sé, 16 mililitros de Easy Booster y le metemos 160, pues seguramente nos van a subir los nutrientes, evidentemente, ¿no? Si nosotros podemos cada día comernos en casa un pollo y compramos cada día 20 pollos, pues seguramente se nos van a acumular pollos en algún lado. Pues en el armario o en el frigorífico, donde sea, que no van a ser consumidos y nos van a crear un problema. Es tan sencillo como eso. Es decir, tenemos que suministrar el alimento que pueda ser procesado. Y eso es por eso empezamos y nosotros recomendamos que se empiece con dosis bajas para que esa población cada vez sea mayor y esté más en equilibrio. Esa es la razón. Después la otra pregunta. Y la segunda pregunta era el horario. ¿A qué horas es la hora recomendada para editar? Las evidencias que nosotros tenemos es que no es determinante la hora. Pero yo como acuarista, cuando utilizo el fitoplancton, suelo dosificarlo cuando se apagan las luces al cabo de una hora y una hora antes de que las luces se enciendan. Eso es lo que, según mi experiencia y la de muchos compañeros, pues es lo que funciona mejor. La verdad, es lo que nosotros hemos visto. Si fuese comparable a la naturaleza, pues diríamos que en los periodos en que se produce la migración del zooplancton a capturar el fitoplancton. Pero el acuario no es un medio tan natural. Es decir, es un medio que está, interferido pues, por otras actividades. Entonces, haciéndolo así, funciona perfectamente. Si queremos ser muy puristas, pues bueno, vamos a dosificarlo cuando el zooplancton se pone en movimiento, que es por la noche, y así nos quedamos más tranquilos. Pero la verdad, la evidencia es que funciona exactamente igual. Yo soy partidario de dosificarlo por lo menos en 2 veces al día. Ok. Bueno, buenísimo. Bueno, Joan, pues muchísimas gracias.
por este episodio, para que podamos hablar un poquito del famosísimo Easy Booster y poderle decir pues a todos los compañeros acuaristas cómo funciona, porque yo creo que eso es muy importante y entenderlo. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y nos estaremos viendo en otro episodio. Seguro que sí, cuando queráis, aquí estoy. Bueno, perfecto.